Precioso Jesús, cuánto nos gozamos en estar en tu presencia, Señor. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Porque solo en este lugar podemos contemplar tu hermosura, Señor. Solo en la reunión de la iglesia podemos ser edificados por medio de tu vida y de tu espíritu, Señor. Bendícenos con tu persona, Señor, con tu presencia. Bendícenos con tu presencia, Señor. Esa es la razón por la cual estamos aquí, Señor, para disfrutar tu presencia. En el nombre de Jesús. Solo una cosa es necesaria para mí. Buscaré estar todos los días de mi vida en tu casa. Jesús, estar todos los días de mi vida en tu casa. Jesús, para contemplar la hermosura de tu santidad, Cristo Jesús. Para contemplar la hermosura de tu santidad, Cristo Jesús. Solo una cosa es necesaria para mí. Esa buscaré. Solo una cosa es necesaria para mí. Esa buscaré. Estar todos los días de mi vida en tu casa. Jesús, estar todos los días de mi vida en tu casa. Jesús, para contemplar la hermosura de tu santidad, Cristo Jesús. Para contemplar la hermosura de tu santidad, Cristo Jesús. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Solo tú puedes darme vida, tu gracia me alcanzó. Solo tú puedes darme vida, ven, Señor. Solo tú puedes darme vida, tu gracia me alcanzó. Oh, solo tú puedes darme vida, ven, Señor. Solo tú puedes darme vida.
gracia me alcanzó. Oh, solo tú puedes darme vida, ven, Señor. Oh, solo tú puedes darme vida, su gracia me alcanzó. Oh, solo tú puedes darme vida, ven, Señor. Solo tú puedes darme vida, tu gracia me alcanzó. Oh, solo tú puedes darme vida, ven, Señor. Solo tú puedes darme vida, tu gracia me alcanzó. Oh, solo tú puedes darme vida, ven, Señor. Oh, 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 solo tú puedes darme vida, tu gracia me alcanzó. Oh, solo tú puedes darme vida, ven, Señor. Solo tú puedes darme vida, tu gracia me alcanzó. Oh, solo tú puedes darme vida, ven, Señor. Solo tú puedes darme vida, tu gracia me alcanzó. Oh, solo tú puedes darme vida, ven, Señor. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya, precioso Cristo. Te bendecimos, Señor. Eres digno de alabar, Jesucristo. Precioso Jesús. Eres digno de alabar, Jesús. Te alabamos, Jesús. En medio de la congregación exaltamos tu nombre, precioso Cristo.
En el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues el amor, hacer su voluntad. En el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Él me creó y el principado le dio, pues el amor, hacer su voluntad. En el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues el amor, hacer su voluntad. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. 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 Yo soy alegría del Padre, de los hijos de los hombres. Yo soy alegría del Padre, el más hermoso de los hijos de los hombres. Yo soy alegría del Padre, el más hermoso de los hijos de los hombres. Yo soy alegría del Padre, el más hermoso de los hijos de los hombres. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. 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 Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. 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 Gozo y alegría, gozo y alegría del Padre, el más hermoso de los hijos de los hombres. Gozo y alegría del Padre, el más hermoso de los hijos de los hombres. Gozo y alegría del Padre, el más
más hermoso de los hijos de los hombres. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. 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 Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. 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 Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Sí, Señor. La majestad es para ti, Señor Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gracias por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Jesucristo, por haber muerto por nosotros. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por la vida en resurrección, Señor Jesús. Confiando en tu trono, me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor.
sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Señor, tú eres el vencedor, Señor. Y así como cantábamos, Señor, que solo una cosa es necesaria y esta buscaremos, Señor, estar todos los días delante de ti, Señor. Hoy estamos delante de ti, Señor, buscando tu rostro, Señor. Ilumínanos, Señor. Déjanos oírte, abre nuestros oídos y nuestros ojos, Señor, para poder verte y escucharte, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser esclavos de aquel que nos ha conquistado, Señor, que es Cristo Jesús, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que somos esclavos de aquello que nos domina, Señor, y queremos que tú seas el que nos domine, Señor, en cada una de nuestras áreas, Señor. Así que háblanos hoy, Señor, y transfórmanos a la imagen y semejanza de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito eres, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos. Señor, gracias te damos porque, Señor, tú eres la sabiduría de Dios. Señor, y la sabiduría de Dios, Señor, es tu temor. Señor, y el apartarnos del mal es la inteligencia.
Y gracias te damos, Jesús, porque tú eres la verdadera sabiduría que nos ha sido dada. Te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos gracias por habernos predestinado, por habernos adoptado como hijos tuyos por medio de Jesucristo, Señor, para ser, Señor, la gloria de la alabanza de tu gracia, Señor, con la cual tú nos has hecho aceptos en tu amado Hijo Jesús, Señor, por quien somos salvos a través de la sangre que derramó en la cruz. Señor, gracias por la supereminente grandeza de tu poder que opera en nosotros los que hemos creído. Señor, y oramos que, Señor, pues tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, en el conocimiento de Dios. Señor, alúmbranos para conocerte más. Esta era la oración del apóstol Pablo, Señor. Señor, que fueras revelado más, Señor, y pedimos tu gracia en esta reunión de iglesia para conocerte más, Señor, para, Señor, saber lo que piensas, Señor, para saber tu dirección, tu guianza, Señor, para ser más semejantes a Jesucristo. Así que bendícenos en este tiempo con la exposición de tus palabras, Señor, y pedimos tu presencia, porque sin tu presencia no tiene sentido el estar aquí, pero confiamos que estamos reunidos en tu nombre y que tú estás aquí en medio de nosotros, y te damos muchas gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a 2 de Samuel, al capítulo 2, vamos a comenzar pues con este capítulo, es algo pues extenso, pero hoy vamos a hablar de los primeros 4 versículos que aquí se mencionan, ¿no? Segunda de Samuel, capítulo 2, del 1 al 4. La primera parte del versículo 4 quiero que hablemos de lo que está aquí escrito. Es algo interesante que Dios nos abra el corazón para poder recibir lo que está aquí escrito y poder principalmente ponerlo por práctica. Así que vamos a darle lectura a estos versículos y comencemos a hablar de ellos. Segunda de Samuel, capítulo 2, del versículo 1 a la primera parte del versículo 4. Dice: después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Parece que este es un estigma sobre esta mujer Abigail. O sea, siempre vamos a leer de ella, Abigail, la que fue esposa de Nabal, aquel de Carmel, no, siempre. O sea, así que David no se pudo librar del estigma de esta mujer, ¿no? Que fue primero esposa de ese hombre. Por lo que hablamos el domingo, ¿se acuerdan? Bueno, versículo 3. Dice: llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Entonces, como ya han de estar pensando en este momento, pues esto nos habla de este momento, ¿no? Donde David comienza pues a ser reconocido como el rey de la nación. Ya murió Saúl, entonces ahora Dios está perfilando para que David tome el lugar que le prometió pues aproximadamente 15 años atrás, ¿no? Bueno, más bien como algunos años atrás. Acuérdense que David fue ungido por Samuel ahí en 1 Samuel capítulo 16 a los 15 años, o sea, era un jovencito, ¿no? Estaba muy jovencito y pues tuvo que pasar muchas situaciones complicadas huyendo de Saúl, pero Dios todo esto lo utilizó para formar al rey de la nación de Israel. Entonces, para este capítulo que estamos pues hoy estudiando, observamos cómo David va a ser ungido por rey sobre la casa de Judá. Pero antes de esto, algo importante que vemos en estos primeros versículos es que David reactivó su comunión con Dios. O sea, esto es algo fundamental. Recordemos que David anteriormente
pues estaba extraviado de los caminos de Dios, ¿no? Él estaba pues en territorio filisteo, estaba tratando de apoyar a los filisteos para pelear contra Israel. Es algo que tal vez nos es difícil de concebir, pero la Biblia así lo dice. Y bueno, David perdió su comunión con Dios por un largo periodo de tiempo. Entonces aquí vemos que David nuevamente reactiva su comunión con Dios. Y en este primer versículo, en el 1, leemos esta interacción entre Dios y David, entre David y Dios. David le pregunta, Dios le contesta, David vuelve a preguntar y Dios le vuelve a contestar. Entonces vemos en este versículo 1 que David otra vez recuperó su comunión con Dios, y esto es muy importante porque esto tenía que ser generado nuevamente, recuperado nuevamente en David para que pudiera ser coronado como el rey. Y bueno, en este versículo 1 leemos cómo David se acercó a Dios para consultarlo. Nos dice ahí el versículo 1: después de esto, aconteció que David consultó a Jehová. Esta palabra consultar nos está indicando que David comenzó otra vez a orar a Dios, a buscar su presencia. Comenzó otra vez pues como tú y yo cuando vamos a su presencia y tratamos muchos asuntos ahí delante, pero también le preguntamos. Entonces aquí David se acercó para consultar a Jehová, y lo primero que le hizo David fue algo muy concreto, una pregunta muy concreta: ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? O sea, recordemos esto, Saúl ya había muerto. Entonces David no podía alocarse y decir, bueno, ya se murió David, Saúl. Disculpen, luego digo Saúl y es David, luego Saúl y es Jonatán, y luego digo Ivana y es Maya. Entonces, perdonen por eso. Pero bueno, entonces David no se alocó y dijo, bueno, ya murió Saúl. Él era el rey y Dios me hizo una promesa, fui ungido por el profeta Samuel para ocupar el reino de esta nación. Han pasado largos años, ya murió Saúl, entonces pues puedo subir y regresar a mi heredad, a mi tierra Israel, y puedo entonces decir, pues ahora yo soy el nuevo rey de esta nación. Pero vemos que David no se precipitó en esta decisión. Lo primero que hizo fue consultar a Dios, y su consulta fue muy concreta. David le preguntó a Dios, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Es súper interesante esta pregunta de David. Y Dios le responde inmediatamente, sube. O sea, así como David fue concreto en su pregunta, Dios también en su respuesta. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Sube. Así es. A veces nuestra comunión con Dios es así, hermanos. A veces pensamos que nuestra relación con Dios tiene que ser como muy, no sé, como muy mística, ¿no? Que cuando de pronto le pidamos algo a Dios o estemos preguntándole algunas cosas, nos responda con sonido de trompeta y con ángeles y con relámpagos y truenos, ¿no? Pero Dios es así también. O sea, David le hizo una pregunta muy clara y Dios le contesta de igual manera. Entonces Dios le responde, sube, y David vuelve a hacer una pregunta todavía como filtrando su pregunta en un embudo, ¿no? ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Sube. Y después David vuelve a preguntar, ¿a dónde subiré? Eso es interesante porque David iba a seguir la dirección de Dios, y Dios le responde y le dijo, sube a Hebrón. Y esto está muy interesante. Entonces vemos en este versículo 1 cómo David consultó a Dios. Entonces consultar a Dios era clave, que David otra vez recuperara su comunión con Dios, porque esto era clave para la vida de David, para lo que venía adelante, en este caso el ocupar el reino de toda la nación de Israel. Pero así como fue clave para David el consultar a Dios, también es clave para ti y para mí en muchos asuntos de nuestra vida cotidiana. El que nosotros reactivemos nuestra comunión con Dios, el que nosotros podamos consultar a Dios, buscar su presencia, es algo clave para lo que viene adelante para nuestras vidas. Así como fue importante para David, también lo es para ti y para mí el día de hoy, el que consultemos a nuestro Señor. Entonces David, sabemos que era un hombre, lo sabemos, que constantemente, con una frecuencia, pues con mucha frecuencia consultaba a Dios.
con sus excepciones, con alguna rara excepción. Por ejemplo, esa de la que les hablaba, ¿no? Como cuando él vivió entre los filisteos, nos dice 1 Samuel 27, versículo 7, que David estuvo en territorio filisteo por 1 año 4 meses. Es decir, que en ese periodo, 1 año con 4 meses, David pues no consultó a Dios, a tal grado que se volvió un saqueador, un sicario, y de hecho estaba dispuesto, ya hemos hablado mucho de esto, estaba dispuesto a pelear contra su propia heredad, es decir, contra Israel, apoyando a los filisteos. Entonces, esto fue lo que provocó el que David dejara de consultar a Dios, dejara de buscar su presencia, y fue por un periodo de 1 año 4 meses. Entonces, David consultaba frecuentemente a Dios, con sus raras excepciones, como este caso que estoy citando, pero David era un hombre que constantemente consultaba a Dios para todos sus asuntos, y vemos que David buscaba la dirección de Dios tan clara y tan precisa, que cuando él le pregunta, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Dios dice, sí, sube. Pero todavía David hace más, más concreta su pregunta. Le dice, bueno, ¿a cuál de estas ciudades de Judá subiré? Pues hay varias ciudades. ¿A cuál debo de subir? Y Dios le contesta de una manera muy clara, sube a Hebrón. Entonces, la primera pregunta que David le hizo a Dios fue esta: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Bueno, para este momento en el que David está consultando a Dios, está buscando la presencia de Dios, la dirección de Dios, está reactivando su comunión con Dios, debemos recordar que David se encontraba en Siclag, y Siclag estaba dentro de territorio filisteo todavía. O sea, pensamos que de un capítulo a otro pues ya pasó mucho tiempo, en algunos casos sí, pero aquí desde 1 Samuel capítulo 28 hasta esto que estamos viendo, pues no pasaron muchos días. Aquí sucedió la guerra entre Israel y los filisteos, David recuperando de manos de los amalecitas a su familia y a las familias de sus 600 hombres, muriendo Saúl, Jonatán, en fin, todo esto que hemos visto, pues aquí está concentrado en estos capítulos. Entonces, David se encontraba en Siclag cuando consultó a Dios, estaba dentro del territorio filisteo. Entonces, David se encontraba en este lugar, recordemos un poquito ahí en Siclag, pues porque estaba huyendo de Saúl. Entonces David se encontraba en un gran desánimo, en una persecución que vivió en manos de Saúl, y entonces él tuvo que abandonar su tierra, es decir, su heredad, que era Israel, y vivió como filisteo entre los filisteos, porque ya el comportamiento de David era como un filisteo, ¿no? Ya era prácticamente otro filisteo David. Prácticamente David era como el hijo pródigo del Antiguo Testamento, lejos de su heredad, así como el hijo pródigo, lejos de la casa de su padre. Bueno, ahora David había sido restaurado por Dios, y vemos esta restauración en esta comunión que estaba teniendo David con Dios. David le preguntaba, Dios le contestaba, David volvía a preguntar y Dios le volvía a contestar. Esto nos hace referencia a una restauración por la comunión que tenía David con Dios. Amado hermano, el principio de nuestra restauración es la comunión con el Señor. A veces queremos cosas extraordinarias, ¿no?, para poder ser restaurados de algunas cosas que venimos arrastrando de la niñez, por los padres, en fin, muchas situaciones. Pero el principio de una verdadera restauración es buscar la presencia de Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, nuestra vida es restaurada. Entonces podemos ver que David estaba comenzando a experimentar una restauración por parte de Dios. Y él, en esta consulta que le hace a Dios, se preguntaba si era el tiempo de regresar a Israel, su heredad, porque pues tal vez no sería bien visto por algunas personas que dirían, bueno, este ya se está aprovechando, ¿no? Murió Saúl y ahora sí regresa pues para tomar el trono. Así que David consultó a Dios, es lo mejor que hizo, y esto es un ejemplo para nosotros también. Entonces David consultó a Dios y hay algo maravilloso, Dios le respondió. Entonces Dios fue fiel
en responder a David cuando le consultó. Dios fue fiel, o sea, mostró su fidelidad al contestarle la pregunta a David. David acababa de salir de un periodo de decadencia espiritual, esa es la verdad, donde él se había alejado de Dios, ya dijimos 1 año 4 veces, entonces él estaba experimentando una decadencia en su relación con Dios, una decadencia espiritual. Entonces Dios tenía el derecho para rehusarse a hablarle a David por algún tiempo. Bueno, tú me dejaste de hablar 1 año 4 meses, pues yo por lo menos unos 6 meses te voy a dejar de hablar, ¿no? Pero vemos que Dios no es así. En vez de eso, Dios inmediatamente le contestó, perdón. Entonces habló con David para poder guiar a David, y esto fue algo impresionante. Algo que me llama mucho la atención de estos primeros versículos que acabamos de leer es que Dios fue muy preciso en relación al lugar donde tenía que ir David. Y Dios le dijo a David que tenía que subir a Hebrón, y esto es parte de la restauración de David. Y esto es algo importante que Dios busca en todos nosotros, que subamos a Hebrón. Bueno, para empezar tenemos que señalar lo que significa Hebrón. Tal vez algunos lo sepan. Cuando estudiamos un poquito la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, hablamos de algunos lugares y sus significados, pero Hebrón es un lugar muy representativo dentro de la tierra prometida de Dios. Y Hebrón significa comunión. Comunión también significa unión o liga. Entonces Dios comienza a restaurar a David, y lo primero que lo indica es: sube a Hebrón, es decir, voy a restaurar mi comunión contigo. Y eso es lo primero que Dios comienza a hacer con nuestras vidas. La comunión, cuando la comunión con Dios es restaurada, después de habernos ausentado de su presencia, de la comunión con Él, es interesante el darnos cuenta que Dios nos llama a subir a Hebrón, es decir, a tener nuevamente comunión con nuestro Dios, a unirnos nuevamente a Él, porque el que se une al Señor es uno en espíritu con Dios, a poder ligarnos nuevamente con el Señor, a no estar separados, a no estar ausentes, sino ligados al Señor, y comenzar a recuperar nuestra comunión. Entonces Hebrón significa comunión, unión y liga. Y la palabra comunión en el Nuevo Testamento también es muy interesante, porque esta palabra griega es koinonía y significa ayuda, significa compañerismo, contribución, dispensación, interacción también y participación. Es decir que ahorita que estamos aquí reunidos, pues estamos participando de esta comunión. Dios está dispensando su palabra y estamos en una comunión con Él. Y es impresionante esto. En el Nuevo Testamento encontramos versículos que nos hablan específicamente de la comunión que debemos de tener nosotros. Y quiero citar 5 puntos donde se habla de la comunión, porque Dios le dijo a David: sube a Hebrón, a la comunión. Y la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de la comunión, cómo debe de ser y con quién la debemos de tener. Así que vamos a leer algunos versículos que nos van a aclarar esto de la comunión, porque Dios le dijo esto: sube a Hebrón, a la comunión, regresa a la comunión conmigo. Entonces lo primero que quiero que veamos es la comunión con Cristo, y eso está en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. Este versículo es brillante y es sorprendente, porque este versículo nos aclara mucho de nuestras dudas que podemos llegar a tener, y quiero leerlo y después hablar un poco de él. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, amén. Dice: por el cual fueron llamados a la comunión, ahí está esta palabra, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Eso es impresionante, porque fíjense, dentro de la cristiandad existe como algunas situaciones extrañas de algunos cristianos que llegan a pensar lo siguiente: es que estoy buscando mi llamamiento en Dios, ¿no? Busco mi llamamiento en Dios, y regularmente la gente que está buscando un llamado por parte de Dios, piensa cosas, no sé, un gran predicador que llene estadios. Bueno, ya con el COVID dudo que pueda llenar un estadio alguien. O pensamos que
estamos buscando el llamamiento de Dios para poner nuestras manos sobre los enfermos y que todos caigan y que, en fin, tantas cosas. Pero aquí el apóstol Pablo nos habla de lo que es la verdadera comunión. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es tu llamado, amado hermano? Tu llamado, mi llamado, nuestro llamado es tener comunión con Jesucristo. Ese es nuestro llamado. Hay personas que dicen, no, es que, por ejemplo, una persona, no, ya me voy de aquí, porque no encuentro mi llamado en el Señor. Pues quién sabe qué cosas piensa la gente, en serio. Ya cuando la gente te dice eso, me voy porque no encuentro mi llamado en este lugar, ándale, Dios te bendiga. Ni retenerlo, ni nada, porque ya es gente que ya está atrofiada por muchas cosas, la verdad. Dices, ¿para qué lidiar con gente que está buscando su llamado? Si se predica la palabra en este lugar, si se hablan las escrituras, ¿no? No estamos hablando de ninguna otra cosa más que de Jesucristo y glorificado por Dios, la palabra de Dios, la revelación que está en la escritura, ¿sí? No nos salimos de ello y es que aquí todavía no encuentro cuál es mi llamado. Pues hermano o hermana, es que no lees la Biblia, es sencillo. Dios nos llamó a la comunión con Cristo y dentro de ese llamado a tener comunión con Jesucristo surgen muchas otras cosas. Entonces Dios puede ponerte una carga para ir a un asilo de ancianos y compartirle a alguien. Pero todo esto surge de la comunión con Cristo, no de otra manera. A veces nosotros queremos adelantarnos a las cosas, ¿no? Quiero ir a un asilo de ancianos, quiero darle de comer a la gente del hospital, quiero ir a visitar a los enfermos. Está bien, pero eso tiene que surgir de la comunión con Cristo. Si no surge de allí, no sirve de nada y son tus obras y pueden llegar a ser tus propias ideas, pero no es algo que Dios te esté pidiendo. Ahora, si Dios pone esa carga porque tienes comunión con Dios y de pronto estás orando por una persona, Señor, toca a esta persona, sálvala, sánala, y de pronto Dios pone esa carga de ir a visitar a esa persona, bueno, eso surgió de la presencia de Dios, de la comunión con Cristo. Entonces a veces nos equivocamos y cambiamos el orden de Dios. Entonces pues una persona así, pues es que no sé cuál es mi llamado. Pues este es tu llamado, este es nuestro llamado, la comunión con Cristo. Y de ahí Dios parte para muchas cosas en las que nos puede utilizar, por supuesto que sí, pero no es de otra manera. Número uno, y siempre será número uno, y nunca podrá cambiar este orden por parte de Dios, es primero la comunión con Jesucristo nuestro Señor. Después de eso Dios puede movernos a compartir, a visitar a los enfermos, a darles de comer a la gente, lo que quieras, pero no primero eso y después la comunión con Cristo. Entonces bueno, pues adelante, que busque su llamado con Dios a ver si lo encuentra. Bueno, la comunión con Jesucristo, número uno. Entonces esto es importante, que nosotros podamos interactuar con Jesucristo, que podamos nosotros tener esta comunión con el Señor, buscándole cada día a través de las Escrituras, en oración, en un espíritu afable delante de Él. Entonces la comunión con Cristo como número uno. Como número dos, la Biblia nos enseña en 1 de Juan capítulo 1 versículo 3 que nuestra comunión es con el Padre. Entonces es con el Hijo, pero también es con nuestro Padre Celestial. Dice aquí 1 de Juan 1:3, dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Otra vez habla del Padre y la comunión con Jesucristo. Entonces nuestra comunión es con el Padre a través de Jesucristo, lo sabemos, pero estamos en esta interacción con el Padre y con el Hijo. De hecho, cuando estamos en la presencia de Dios, pues estamos teniendo esta comunión tanto con el Padre como con el Hijo. Y bueno, número 3, la comunión con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14 nos habla de esto. Y dice aquí el apóstol Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Y Filipenses 2:1 también nos habla de la comunión con el Espíritu. Dice, por tanto, si hay alguna
consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y etcétera. Pero aquí se nos habla de la comunión en el Espíritu. Fíjense, hablamos de la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Cuando buscamos la presencia de Dios, estamos interactuando con nuestro Dios, que es tres y que es uno. Esto es un misterio, pero Dios es así. Dios es tres y es uno, y cuando buscamos su presencia estamos en esta comunión con Él. Y es impresionante lo que dice la palabra, porque fíjense, la Biblia dice que nadie puede decirle a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros le decimos a Jesucristo Señor, el Padre es glorificado. Entonces fíjense cómo interactuamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu en nuestra comunión con Él, ¿de acuerdo? Entonces no puedo yo decir que Jesucristo es el Señor sino por el Espíritu Santo que está en mí. Entonces el Espíritu es el que me lleva a decirle a Jesús Señor. Y cada vez que tú y yo, o como iglesia, le decimos a Jesús Jesús, tú eres el Señor, el Padre es glorificado. Entonces el Espíritu nos ayuda a invocar el nombre de Cristo, y el Padre es glorificado. Estamos en una interacción con nuestro Dios a través de invocar su nombre. Y lo mismo pasa cuando a nuestro Padre, como dice Pablo en Romanos y en Gálatas, nuestro Padre, Abba Padre, es por el Espíritu. El Espíritu es el que clama Abba Padre dentro de nosotros. Y podemos entonces decirle a nuestro Padre Celestial, Abba Padre. Y es algo que el Espíritu nos mueve a poder de esta manera invocar a nuestro Padre Celestial, Abba. ¡Qué tremendo! Entonces cuando buscamos la presencia de Dios, su rostro, cuando recuperamos nuestra comunión con Dios, estamos dentro de esta interacción con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Qué impresionante la Escritura, ¿sí o no? Bueno, también nuestra comunión número 4 es con la palabra de Dios. O sea, no hay manera también de tener comunión con Dios, pues si no es a través de su palabra. Porque ¿qué es lo que hablamos con Dios? Bueno, no hablo lo que se me ocurra. No hablo mis opiniones o mis ocurrencias. ¿Qué es lo que yo hablo con Dios? Hablo su palabra, con Él. Por eso Isaías dice que su palabra no regresa a Él vacía. Él envía su palabra y no regresa a Él vacía. Y provoca aquello por lo cual Él la manda, la envía. Así como el cielo manda la lluvia sobre la tierra puede germinar pues los productos de la tierra. De igual manera Dios envía su palabra a ti y a mí, ¿sí? Y esta palabra produce algo en nosotros, y nosotros le regresamos esta misma palabra a Dios en oración, en un cántico, en anunciárselo a Dios y a todo el universo. Entonces nuestra comunión también con Dios es a través de la Escritura. No puede ser de otra manera. O sea, yo para conocer a Dios, para saber qué cosas le tengo que hablar, qué cosas le tengo que decir, qué cosas le tengo que pedir, ¿sí? Necesito recurrir a la palabra. Y cuando yo estoy en la palabra, estoy leyendo la Escritura, entonces comienzo a tener comunión con mi Dios. Porque ¿de qué otra manera te habla Dios? Dios te habla por medio de la palabra. Dios te puede hablar de muchas maneras. La Biblia dice que nos puede hablar a través de una palabra profética, nos puede hablar por medio de visiones o de sueños, o que llegue otro hermano y te diga, oye, leí esto, y dices, ay, Dios mío, eso que estás diciendo es algo que toca mi corazón y es la respuesta de Dios. Pues gloria a Dios por ello. Pero la manera más segura de poder escuchar la voz de Dios, su dirección, sus instrucciones, sus pensamientos, qué es lo que quiere, ¿sí? Es a través de su palabra. Entonces dice Filipenses 1:5, dice, por su comunión en el Evangelio. Pablo hablaba a estos hermanos de Filipos y les decía esto, o sea, estos hermanos de Filipos son impresionantes, porque si leemos aquí el capítulo 1 de Filipenses, vamos a darnos cuenta que ellos, los filipenses, cuando escucharon la predicación de Pablo, la palabra, el Evangelio de Jesucristo, ellos quedaron ligados a la palabra de Dios. Por ejemplo, el versículo 5,
nos habla de la comunión con el Evangelio, el que acabamos de leer ahorita. Pero en este mismo capítulo 1, por ejemplo, el versículo 7, habla de la confirmación del Evangelio. Es decir, ellos no solamente tenían comunión con el Evangelio, sino fueron confirmados en el Evangelio. Qué impresionante. Después el versículo 12 habla del progreso del Evangelio. Esto es increíble, hermanos. Esto es increíble por lo siguiente, porque miren, nosotros tenemos que progresar en el Evangelio. ¿Sí me están escuchando? Tenemos que progresar en el Evangelio. O sea, no podemos quedarnos como cristianos recién nacidos, ¿no? Y quedarnos solamente con algo que es súper valioso, nunca dejará de ser valioso, pero decir es que Cristo, sé que murió en la cruz por mis pecados, derramó su sangre y que tengo la vida eterna y hasta ahí me quedo, ¿no? Vemos en los hermanos de Filipos, número 1, ellos comenzaron a tener una comunión con el Evangelio, versículo 5. Después para el versículo 7, la Biblia nos dice que este Evangelio, como tenían comunión con el Evangelio, nos dice el versículo 7 que este Evangelio con el que tenían comunión quedó confirmado en ellos. Y esta palabra confirmar en el griego es súper interesante, porque el ejemplo que les pongo es el siguiente. Chequen el espectacular al rato que salgan de este lugar, este anuncio de Office Depot. Bueno, ese anuncio está anclado, ¿de acuerdo? O sea, es un tubote así súper ancho, luego quién sabe cuántos metros hacia arriba, todo de metal pesadísimo, pero está anclado, ahí tiene unos tornillotes, acércate y ve unos tornillotes, ¿de acuerdo? Y para poder fijar esa placa con esos tornillos, abajo ponen como un cubo de acero con cemento y o sea, hacen ahí cálculos muy especiales para que no se vaya a caer esa cosa, ese anuncio, ¿no? Bueno, esa es la idea de ser confirmados. Es de estar firmemente pues clavados a la palabra. Entonces, esos hermanos de Filipenses tenían comunión con el Evangelio, pero no se quedaron solamente en eso, sino que avanzaron, ¿sí?, en el Evangelio y fueron confirmados en el Evangelio. Y luego el versículo 12 nos dice que estaban progresando en el Evangelio. Cuando progresamos en la palabra es porque estamos confirmados y porque tenemos comunión con el Evangelio. Pues, ¿qué otra cosa? Este tiene que ser el caminar, el andar de los cristianos. No podemos quedarnos como al principio. Entonces vemos esto en la Escritura y aún avanza este asunto. El versículo 27 solamente dice que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Ya Pablo les decía, pues ahora también tienen que comportarse de acuerdo al Evangelio de Cristo. En fin, entonces podemos ver esto en relación a la comunión con el Evangelio. Entonces, para tener comunión con Dios, para tener esta interacción con nuestro Dios, necesitamos la comunión con el Evangelio, el ser confirmados en el Evangelio y avanzar en el Evangelio. Esto nos dice aquí Pablo. Y quinto punto en relación a la comunión unos con otros, hermanos. Eso es algo que dice la Biblia. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 42, donde se nos habla de la comunión entre unos y otros. Dice aquí, es la iglesia primitiva, impresionante esta iglesia. Y dice aquí, y perseveraban, o sea, le echaban ganas, en otras palabras. Dice, en la doctrina de los apóstoles, es decir, lo que predicaba Pablo, lo que predicaba Pedro, Juan, Santiago, todo lo que ellos predicaban, ellos perseveraban en esta doctrina o en esta enseñanza. Y luego dice, en la comunión unos con otros, perseveraban en la comunión. No era como decir, pues le echo ganas poquito, no, sino perseveraban en la comunión unos con otros, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, vemos que la iglesia en sus principios, y este debe de ser como el común denominador en la iglesia de hoy, entre muchas otras cosas, pero este es un punto importante que estamos mencionando ahorita, la comunión unos con otros.
Entonces ahorita estamos teniendo comunión unos con otros. Y si se dan cuenta, esta reunión de iglesia, estamos como participando en todos estos puntos que estamos viendo: la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, con la palabra y entre nosotros. ¡Qué increíble! ¿Qué valor y qué peso tiene la reunión de iglesia? De verdad, ¿qué peso y qué valor tiene la reunión de iglesia? Porque aquí se sintetizan todos estos puntos que estamos viendo. Aquí tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, con el Evangelio, lógicamente, con la palabra y entre nosotros. Y después dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Ya lo leímos? Porque aquí habla de la comunión con el Padre y con el Hijo, pero también habla de la comunión entre nosotros. Dice Primera de Juan 1:3, tal vez lo notaste la primera vez que lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces aquí el apóstol Juan dice: lo que he visto, lo que he oído, es lo que quiero compartir con ustedes, y esto se convierte en una comunión. Y aquí otra vez volvemos a pensar en la reunión de los sábados. Es lo que hacemos, esto. Lo que hemos visto en la semana, lo que hemos oído del Señor, eso lo anunciamos, y entonces tenemos comunión unos con otros. Qué interesante. Y de ese mismo capítulo, el versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces vemos que la comunión también es entre nosotros. Eso está impresionante. Bueno, regresemos a 2 de Samuel capítulo 2. Entonces podemos ver en el versículo 1 que el versículo 1, Dios le dijo a David: sube a Hebrón, es decir, sube a la comunión. Qué interesante. Entonces nosotros también necesitamos tomar pues nuestro lugar y también decir: pues yo también voy a subir a Hebrón, es decir, voy a subir a la comunión. Entonces el versículo 1 nos invita a esto, a subir a Hebrón. David consultó a Jehová Dios diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. ¿Dónde? Volvió a decir, David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Ahora, en este versículo 1 vemos que la palabra sube, o subir más bien, se dice en 3 ocasiones, solamente en este versículo 1. Subiré, y Dios le dice: sube. Y luego David: ¿a dónde de subir? Y Dios le dice: a Hebrón. Entonces esta palabra subir es interesante porque habla de algo activo, de algo constante. Y esta palabra subir nos da la idea de tener una actividad, de hecho hasta física, para subir a algún monte, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de subir, nos está diciendo que necesitamos nosotros activarnos para tener ese movimiento de poder subir. Y esta palabra subir nos indica que necesitamos ir a la presencia de Dios y luego venir con esa comunión y volver otra vez. Ir y volver, ir y volver, ir y volver, las veces que sean necesarias. Esta palabra subir nos indica eso, que yo tengo que ir las veces que sean necesarias a la presencia de Dios y regresar. Ir y volver, ir y volver, ir y volver, constantemente estar en esa comunión con Dios. Cuando nosotros subimos y buscamos la presencia de Dios, suceden algunas cosas importantes. Número 1, en nuestra vida se enciende. Nuestra vida comienza a arder, hermanos, porque esto implica la palabra subir. O sea, cuando nosotros comenzamos con esta interacción con Dios, con la palabra y entre nosotros, nos encendemos y comenzamos a arder en nuestro interior. Y esto nos lleva también a ensancharnos, es decir, a crecer espiritualmente en nuestra comunión con Dios. O sea, no nos quedamos en la misma estatura toda la vida, sino que con esta comunión que tenemos, nosotros podemos crecer en nuestra vida espiritual
y podemos nosotros ser enriquecidos en esta comunión con el Señor. Entonces, aquí vemos en el versículo 1 la importancia de subir, es decir, de ir a la presencia de Dios y volver a lo que tenemos que hacer, pero nuevamente ir y volver y volver y volver a la presencia de Dios, ¿sí? Para ser encendidos, para arder y para crecer en nuestra vida espiritual. Entonces, subir a Hebrón, es decir, subir a la comunión con Dios, es lo que Dios busca de nosotros. Eso es lo que busca. Dios nos ha llamado para tener comunión con Jesucristo, tener comunión con el Padre y con el Espíritu, con la palabra y entre nosotros. Esto es la comunión, y esta fue la instrucción que Dios le dio a David para restaurar al propio David. Bueno, sigamos avanzando un poco más en este capítulo 2. Los versículos 2 y 3 nos dicen que David subió, pero hay algo súper interesante. No solamente subió David. Versículos 2 y 3 nos indican quiénes más subieron junto con David a Hebrón. Y dice aquí, versículos 2 y 3 de segunda de Samuel, capítulo 2. Dice, David subió. Ahí aparece nuevamente esta palabra. En el versículo 1 aparece 3 veces y ahora en el versículo 2 nuevamente aparece. David subió allá, es decir, a Hebrón, dice, y con él sus 2 mujeres. Ahí subieron David con sus 2 mujeres, es decir, subió la familia de David. Y versículo 3 dice, llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia. Es decir, que subieron a Hebrón no solamente David y su familia, sino 600 familias completas. Qué impresionante. Subieron 600 familias completas. Y luego sigue aquí el versículo 3. Los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. O sea, no solamente subieron, sino hicieron el lugar de su habitación, su morada. Moraron en Hebrón. Entonces, en estos 2 versículos leemos cómo subieron y moraron, amados hermanos, en Hebrón muchas familias completitas. Entonces aquí se nos dice que estas familias subieron, pero también moraron. Y la palabra morar también es interesante porque sabemos lo que significa. Es decir, que estas familias subieron junto con David y permanecieron en Hebrón. Es decir, permanecieron en la comunión. Pero también esta palabra morar significa persistir. Es decir, ellos insistieron, ahí persistieron por mantenerse en ese lugar. También morar significa mantener y establecerse. Ellos tomaron ese lugar como un lugar para vivir. Y también esta palabra morar significa condición y también significa disfrutar, porque la comunión se disfruta, hermanos. ¿Qué tensión puede existir en la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, con la palabra y entre nosotros? La verdadera comunión no tiene tensión, hermanos. La verdadera comunión con Dios, no hay esto. Es un disfrute, amados hermanos. Disfrutamos la comunión con Dios. Disfrutamos la comunión con la palabra. Disfrutamos la comunión unos con otros. Entonces podemos ver que ellos no solamente subieron a la comunión, sino hicieron de ese lugar su morada, su habitación. ¡Qué tremendo! Entonces la comunión, amados hermanos, es el lugar donde debemos de vivir. Es el lugar donde tenemos que ser encontrados, en la comunión con nuestro Dios, con su palabra y entre nosotros. ¿Dónde está fulano de tal? Está en comunión con Dios, subió a Hebrón, dice. Tal vez cuando salgas de tu casa y te digan, oye, ¿dónde vas? Subo a Hebrón. Porque ahí voy a tener comunión. Entonces, el vivir, el morar en Hebrón es una condición, hermanos. Es una condición en la que debemos de ser hallados, encontrados. Así como una persona pues, que se alcoholiza, desafortunadamente la puedes encontrar la mayor parte de su vida bajo
¿cómo se dice? La influencia, ¿no?, del alcohol. Bueno, esa es su condición, siempre lo encuentras alcohólico, ¿no? Recordemos a Nabal, este esposo de Abigail. Bueno, él regularmente siempre lo encontrabas en esa condición, ebrio. Pero tú y yo necesitamos ser encontrados en esta condición, la condición de estar en Hebrón, en la comunión con nuestro Dios, con su palabra y entre nosotros. Qué impresionante. Ahora llegamos al versículo 4. Versículo 4, la primera parte. Porque este versículo 4, la primera parte, está impresionante, se va a la luz, de verdad. Vamos a hablar un poquito de la primera parte del versículo 4. Y aquí podemos ver en este versículo 4 cómo David fue ungido y coronado por los hombres de Judá para ser el rey. Dice esta primera parte del versículo 4, y vinieron los varones de Judá, dice, y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. Bueno, tenemos que notar algo en esta primera parte de este versículo. Esta coronación sobre David fue solamente parcial, no fue completa su coronación. Lo voy a explicar. Bueno, ¿por qué digo que no fue completa? No fue completa porque en un sentido, bueno, más bien porque faltaba el reconocimiento de las demás tribus de Israel para que David pudiera llegar a ser el rey completo de toda la nación. Entonces, David solamente fue coronado de manera parcial, no de manera completa por esta situación, porque solamente lo reconocieron como rey y lo ungieron los de Judá, solamente ellos, nada más. Entonces, para que lo reconocieran a David como el legítimo rey de toda la nación de Israel, tenía que ser ungido, sí, pero también reconocido por toda la nación. Pero vemos que aquí solamente fueron los de la casa de Judá los que lo ungieron y lo reconocieron como rey. Y en esta parte, no se asusten por lo que voy a decir, pero en esta parte David representa a Cristo. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él es el rey de todo el universo, pero solo reconocido por un grupo pequeño de personas dentro de este amplio universo. ¿Quién es este pequeño grupo de personas que reconocen a Jesucristo como rey? Nosotros, su iglesia. Nada más. Pregúntale a tu vecino, ¿Jesús es rey? Te va a decir, no, pues el rey que conozco es el rey de España, ¿no? O el de Inglaterra o alguno de esos, pero no reconocen a Jesucristo como rey. Entonces, en este reconocimiento, en esta coronación de David, fue solamente de manera parcial, porque no fue reconocido como rey por toda la nación de Israel, solamente por los de la casa de Judá. De igual manera, Jesucristo no es reconocido por toda la gente de este planeta Tierra como rey, solamente por un pequeño y reducido grupo de personas, la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo. Solamente nosotros lo reconocemos. Ni siquiera los gobernantes reconocen a Jesucristo como el rey. Ellos se creen los reyes de todo lo que tienen, ¿no? Recordemos a Pilato. Ahí está Pilato cuestionando a Jesucristo y de manera despectiva le dice Pilato a Jesucristo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús dice, bueno, pues tú lo dices. Pero ni siquiera los reyes de esta tierra, los gobernantes reconocen que Jesucristo es rey. De hecho, pues los gobernantes lo que menos quieren es que Jesucristo sea rey. Entonces, así estaba sucediendo con David. La promesa de Dios para ser el rey de Israel estaba avanzando. Iba caminando esa promesa que Dios le hizo a David. Y este era un paso importante, el que él fuera reconocido por lo menos por los de la casa de Judá. Y que aunque eran unos pocos, lo reconocieron como el ungido y como el nuevo rey. Entonces, esto es importante. Y de igual manera, amados hermanos, con Jesús pasa lo mismo. Una vez que
Jesucristo es reconocido por su iglesia como rey, entonces estamos avanzando junto con Dios para verle muy pronto a Jesucristo como el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios, es decir, el Rey de todo el universo, cuando nosotros le reconocemos como Rey. Entonces estamos avanzando en este plan eterno de Dios. De hecho, 1 Corintios 15 habla de cómo es preciso, es necesario, es algo que no va a saltar ni a borrarse del plan eterno de Dios, que Jesucristo sea el Rey de toda esta tierra. Y dice ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, es preciso que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Él es el ungido de Dios y que Él es el Rey sobre nosotros, este plan está avanzando, de que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora, algo súper interesante que veo en esta situación de David coronado por los de la casa de Judá, es que los de Judá eran la familia de David. Es decir, David pertenecía a la tribu de Judá. Entonces, podemos decir que David fue ungido como rey por su propia familia. Jesucristo va a ser reconocido como rey por su propia familia. ¿Cuál es la familia de Cristo? Somos nosotros. Él es nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, como esa canción que tenemos, ¿no? Tus hermanos te alabarán. Cachorro de león, ¿no? La profecía de Jacob a Judá. Tus hermanos te alabarán. Es decir, tus hermanos reconocerán que tú eres el rey. Nosotros, como la familia de Jesucristo, nosotros como hijos de Dios, como hermanos de Cristo, el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Le reconocemos como nuestro rey. Así como la casa de Judá fue a buscar a David y le dijo, tú sé el rey sobre nosotros, ¿de acuerdo? Y lo ungieron como rey, así será también el reconocimiento de Jesucristo como rey. Porque cuando Él regrese, no crean que va a ser recibido con los brazos abiertos. Muchas naciones enteras y muchos pueblos rechazarán a Jesucristo. Lo van a detestar y van a decir, no queremos que Él reine. Recuerden que dice Apocalipsis que las naciones se airaron contra el Cordero, pero también el Cordero estaba airado. Entonces podemos ver, amados hermanos, que Jesucristo será reconocido como rey. Es reconocido hoy ya como rey por sus hermanos, por su familia, por aquellos que son carne de su carne, hueso de su hueso, por nosotros. Qué tremendo. Entonces, qué impresionante que Jesucristo aquí está revelado también en esta parte de la Escritura como el rey. Tal vez ahorita el mundo no lo reconoce como rey, pero hay un puñado, hay un remanente. Está su iglesia que le reconoce como el rey y como el Señor. Y con esto termino. Entonces, en este primera parte del versículo 4, se nos dice que fueron los hombres de Judá los que ungieron a David como rey. Y nada más para finalizar, recordemos un poquito lo que significa Judá. ¿Se acuerdan? Judá significa alabanza. Y también significa Dios sea alabado. Eso significa Judá. También significa acciones de gracias y elogiado. Eso es el significado de Judá. Alabanza, Dios sea alabado, acciones de gracias y elogiado. Entonces, podemos ver aquí en 2 de Samuel, capítulo 2, la primer parte del versículo 4, que Jesús es coronado como rey, donde es alabado, donde se le presentan acciones de gracias y donde es elogiado. Pues elogiamos solamente a nuestro Señor, hermanos. Fíjense que probablemente en muchos lugares se elogia a otras cosas, pero nosotros elogiamos, alabamos y levantamos acciones de gracias a aquel que las merece, y es nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, en este ambiente, en este contexto, David fue ungido y fue coronado por los de la casa de Judá. Y de igual manera nosotros, hoy que leíamos Efesios capítulo 1, digo, híjole, cómo las cosas se conectan de manera impresionante. Dice aquí el versículo 5 al 7, fíjense, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿sí? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El versículo 6 dice que para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo en estos versículos es que el Padre nos predestinó y nadie lo obligó para que nos predestinara. O sea, fue su voluntad, fue su beneplácito, fue su deseo, ¿sí? El adoptarnos como hijos suyos. Y luego dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, ¿sí? Dice, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir que el Padre nos escogió en Cristo. Nadie forzó al Padre para escogernos. Y una vez que Él nos ha escogido, nosotros expresamos, porque aquí habla de la alabanza de la gloria. Y acuérdense que hablamos de la gloria. La gloria es la manifestación de Dios. Entonces nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios para alabanza de su gloria, para expresar la gracia que Dios derramó sobre nosotros. Es decir, Dios nos llama y ahora nosotros somos una alabanza que expresa la gracia de Dios que fue derramada sobre nosotros para hacernos hijos y ser aceptos en el amado por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es lo que nos está diciendo aquí. O sea que nosotros constantemente estamos diciéndole a Jesucristo, al Padre, Padre, gracias por Cristo, porque en Él nos aceptaste como tus hijos y porque Cristo murió. Entonces yo soy una fuente de alabanza que expresa tu gracia. O sea, la gracia que has derramado sobre mi vida para que yo sea tu hijo, para haber sido perdonado y lavado por la sangre de Cristo, ¿sí? Te doy gracias. Esto expresa tu gloria, Señor. Y solamente nosotros somos la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces está impresionante el que nosotros podamos constantemente glorificar a nuestro Dios por la gracia que Él derramó sobre nosotros a través de Cristo cuando murió por nuestros pecados. Y aceptándonos el Padre en Jesucristo para ser sus hijos. Y ahora solamente reconocemos esa gracia derramada sobre nosotros y le damos alabanza, acciones de gracia. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Y ahí estamos para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, bueno, Jesús es coronado como rey, donde se le alaba, se le dan acciones de gracias y donde es elogiado. Entonces, esta coronación se da dentro del ámbito de la comunión que tenemos en la casa de Dios, porque algo que es importante también, que debemos resaltar, es importante. Mucho de la comunión con Dios también se da dentro de su casa, así como ahorita nosotros. Y entonces podemos tener constantemente reconocer a Cristo, coronarlo como rey cuando estamos en esta comunión con Él. Y bueno, esto es impresionante. Entonces, pues gracias a Dios por Jesucristo, quien ha sido ungido y coronado como rey. Aunque el mundo no lo reconozca, nosotros, su familia, sí lo reconocemos. Y le damos acciones de gracias, lo alabamos y lo elogiamos constantemente por toda su obra maravillosa. Así que vamos a dejarla aquí y vamos a continuar hablando un poquito más. Pero qué glorioso es el Señor. Así que, amados hermanos, subamos a Hebrón, a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos muchas gracias por
las riquezas de tu gracia. Señor, por la herencia que nos has dado, por las profundidades que hay en tu palabra, por esta riqueza que hay, de la cual hoy podemos tomar y disfrutar. Muchas gracias, Señor. Pedimos que aquí en tu iglesia, Señor, cada familia, cada persona, podamos subir a Hebrón, a la comunión, Señor, a estar ligados y unidos a ti. El Salmo 2 habla, Señor, de cómo las naciones quieren desligarse de ti, de tu ungido, Padre. Pero nosotros, Señor, subimos a Hebrón para estar en comunión y ligados a ti, Jesús. No queremos que se rompan nuestras ligaduras contigo. Aunque el mundo grita a voz de cuello que quieren romper toda ligadura contigo, nosotros estamos unidos a ti, ligados en esta comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, con la palabra y unos con otros. Jesucristo, te reconocemos como nuestro Rey. Eres el Rey de reyes y el Señor de señores, el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Tu iglesia, tus hermanos te alaban. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.